Despierta, Neo. La Matrix te posee. Sigue al conejo blanco. Este mensaje recibía Thomas Anderson, el protagonista de la película de ficción The Matrix. A partir de este momento, Neo empieza a cuestionarse la realidad en la que vive, la cual comienza a mostrar sus fallos inexplicables y descubre que en realidad vive en una simulación computacional llamada la Matrix. La película en sí presenta un futuro distópico donde los humanos viven una realidad simulada, la cual es una ilusión, un programa de ordenador creado por máquinas inteligentes, las cuales tienen a la humanidad subyugada. El protagonista Neo, gracias a la ayuda de Morfeo, descubre esta verdad y se une a una rebelión contra estas máquinas. Pues aunque parezca ciencia ficción, hoy en día los científicos exponen que tal vez la realidad que vemos, es decir, todo el universo, todo lo que conocemos, podría ser una simulación creada por una civilización avanzada, potencialmente similar a un programa de computadora altamente sofisticado. Uno de estos científicos es el Dr. Melvin Bobson, profesor del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Portsmouth en Inglaterra. En su libro Reality Reloaded, o Realidad Recargada en español, publicado en 2023, se adentra en la intrigante teoría del universo simulado, explorando diversos postulados e hipótesis que sugieren que nuestra realidad en verdad podría ser una simulación artificial. Bienvenidos a La Neurona Inteligente. Suscríbete. Uno de los temas centrales en la hipótesis de la simulación es el argumento propuesto por el filósofo, físico, matemático y neurocientífico computacional Nick Bostrom de la Universidad de Oxford en Inglaterra. El argumento de la simulación de Bostrom postula que es muy probable que al menos una de las siguientes afirmaciones sea cierta, lo que también ha sido llamado el trilema de Bostrom. 1. Que las civilizaciones humanas nunca alcanzan una etapa en la que puedan crear simulaciones de sus antepasados, porque o se autodestruyen o no llegan a alcanzar esta capacidad tecnológica. 2. Las civilizaciones avanzadas que alcanzan esta etapa no están interesadas en ejecutar simulaciones. 3. Casi con certeza estamos viviendo una simulación. Bobson, en su libro, amplía este argumento discutiendo la probabilidad estadística e implicaciones de cada posibilidad. Según Bobson, el universo puede entenderse como un vasto sistema computacional, es decir, el mundo físico opera como un programa de computadora. Y es que esta computadora cuántica perfecta básicamente usaría información como el bloque fundamental de la realidad. Esto proviene del concepto It from Bit, popularizado por el físico John Archibald Wheeler, que sugiere que todas las cosas físicas, cuando vamos al nivel cuántico de la materia, electrones, quark, leptones, más que ser definidos como materia o energía, los estados pueden ser descritos como bits de información, es decir, el spin del electrón hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, lo que podría ser traducido como un 0 o un 1 computacional. Pero, ¿qué evidencia existe de esto? Por ejemplo, la mecánica cuántica y los comportamientos peculiares observados a niveles subatómicos, como por ejemplo el entrelazamiento cuántico, es decir, la interacción instantánea entre dos partículas incluso si están separadas por miles de kilómetros. Esto demuestra unas conexiones de información profunda entre las partículas, las cuales podrían indicar que hay unos procesos computacionales cuánticos ocultos a nuestros sentidos. La segunda evidencia que tenemos es la naturaleza de las constantes, como por ejemplo la velocidad de la luz, la gravitacional, la electromagnética y el ajuste fino del universo. Estas constantes parecen estar establecidas con una precisión tal que permiten la existencia de un universo estable que permite la vida. Todo esto podría sugerir un diseño intencional, es decir, algo o alguien, llamémoslo un diseñador, ha creado un universo estable y habitable, con lo cual
es en el contexto de la simulación, podría ser la entidad o civilización que creó la simulación. La tercera y última evidencia que tenemos de que esto puede ser una simulación son las anomalías y fenómenos inexplicables, los cuales se suelen llamar glitch en el Matrix, como por ejemplo las experiencias fuera del cuerpo o experiencias cercanas a la muerte. Estas podrían ser interpretadas como errores o reinicios en el sistema de experiencia consciente de la simulación, similar a cuando un ordenador reinicia un programa. Los déjà vu podrían ser otro glitch de la simulación, tal vez intentando recalibrarse o testeándose en sí misma ciertos posibles escenarios. Durante esos escenarios, el sistema podría momentáneamente repetir una escena para chequear inconsistencias o errores, o podría ser una señal de que el individuo se está encontrando uno de esos momentos programados para asegurarse de que reaccione de una u otra manera. La reencarnación o recordar vidas pasadas podría interpretarse como volver a repetir la experiencia de la simulación y ser capaz de recordar la última vez que se jugó el juego. El fenómeno OVNI o UAP se podría explicar con esta hipótesis. Podrían ser seres de una civilización muy avanzada que han creado esta simulación, o nosotros del futuro que hemos creado esta simulación, o simplemente bots que mantienen la simulación funcionando correctamente. Esto explicaría por qué estos objetos no responden a las leyes de la física y son capaces, por ejemplo, de viajar a 23.000 km/h y parar en seco, o atravesar montañas o volcanes, o viajar al mar y del mar al espacio en cuestión de segundos. Otro glitch interesante dentro de la simulación son los fantasmas o visiones de espíritus, los cuales podrían ser fallos gráficos en la simulación, donde al igual que en los videojuegos, las texturas o los modelos pueden aparecer incorrectamente o fuera de lugar. Los avistamientos de espíritus pueden deberse a fallas temporales en la representación del entorno simulado. Por ejemplo, los fantasmas podrían verse como energías residuales o ecos dejados por eventos o entidades anteriores dentro de la simulación. Estos residuos pueden ser similares a datos sobrantes que no se han borrado por completo ni se han integrado en el estado de la simulación actual. La hipótesis de la simulación plantea unas implicaciones filosóficas importantes sobre la naturaleza de la conciencia y si ésta puede ser simulada. Los últimos avances en la inteligencia artificial sugieren que las máquinas pueden realizar tareas que típicamente requieren inteligencia humana. Sin embargo, los sistemas de la inteligencia artificial carecen de experiencia subjetiva y autoconciencia, las cuales son componentes claves de la conciencia. Si el universo es una simulación, esto implicaría que la conciencia en sí podría ser un producto de los procesos de las computadoras, lo que nos plantea la pregunta: ¿pueden acaso los algoritmos verdaderamente replicar los aspectos cualitativos de la experiencia humana consciente? Lo que está claro es que si la conciencia emerge de los procesos computacionales complejos, sugiere que las simulaciones suficientemente avanzadas podrían potencialmente desarrollar seres conscientes, lo cual tendría unas implicaciones éticas y morales importantes. Y esto es debido a que la creación de simulaciones, que incluyen seres que son conscientes, podría ser cuestionada éticamente si estos seres están sujetos a sufrimiento y a manipulación sin su consentimiento. Además de esto, las personas que saben o sospechan que su realidad es una simulación plantea preguntas sobre el propósito de nuestra existencia y el valor de nuestras acciones. Por ejemplo, ¿realmente importa si nuestras experiencias son reales o simuladas? ¿Deberíamos comportarnos de manera ética, sabiendo que estamos en un ambiente controlado e irreal? Y la otra pregunta que nos planteamos es, si esto de verdad es una simulación, ¿tenemos libre albedrío o está todo predeterminado? Quizás la simulación sea tan compleja que permita un cierto grado de imprevisibilidad y espontaneidad. ¿Podría ser esto interpretado como libre albedrío? ¿O es acaso una falsa ilusión de elección predeterminada por el código de la simulación o tal vez nuestro código genético y programación mental, el cual determina nuestro comportamiento y acciones? Es probable, según el Dr. Bobson, que en el futuro el humano pueda desarrollar tecnologías que puedan probar los límites de nuestra realidad. Por ejemplo, la unión de la interfaz del humano con la máquina, como Neuralink, que está en proceso. O es probable que los humanos creen en algún momento sus propios universos simulados.
Supongamos por un momento que esta hipótesis sea cierta, que tal vez consiguiésemos en el futuro tener pruebas definitivas de que esta realidad es una simulación. E imaginemos por un momento que esta experiencia fuese como una simulación hecha por ordenador o algo parecido a un videojuego. Si esto fuera cierto, entonces se nos presentarían 3 niveles de existencia. Nivel 1, NPC, por sus siglas en inglés Non-Playable Character, que significa personaje no jugable. Básicamente, eres un avatar, un carácter del videojuego o la simulación, totalmente inmerso en tu rol de vida o la simulación, con tus patrones de comportamiento repetitivos y programados. Vives tu vida como casi una máquina, de casa al trabajo, tu familia, tus hijos, creces, te reproduces y mueres. Juegas tu parte sin tener ninguna conciencia del contexto más amplio. Aquí es donde estamos la mayoría de las personas en esta sociedad. Nivel 2. Te conviertes en el jugador y despiertas a tu realidad. De repente, eres capaz de salir del personaje y darte cuenta de que, estoy jugando este rol en mi vida. Algo así como verse en la pantalla de cine de una película o de un videojuego. Aquí puedes pausar, observar, ver las dinámicas, patrones que se repiten y desencadenantes de situaciones. Estás un poco fuera del juego, pero sigues dentro jugándolo. Esta metaperspectiva te ayuda a no tomarte nada personalmente, no te afectan las críticas y entiendes que tu peor enemigo es tu mayor maestro. Entonces comprendes que esta realidad no es la totalidad de la existencia y que eres parte de algo mucho más grande. Nivel 3. Te conviertes en el programador o el arquitecto. Básicamente, te conviertes en el co-creador de la simulación. Eres consciente del carácter y el jugador que juega el personaje. Entiendes que puedes crear tus propios niveles. Comprendes que no solo estás jugando, sino que estás creando el juego en sí mismo. Este nivel representa el más alto nivel de conciencia, donde descubres el poder para darle forma a tu realidad. Si esto es una simulación o un videojuego, entonces, ¿cuál sería el objetivo? Todos vamos a morir igual, así que, ¿tiene nuestra vida algún sentido? De ser esto cierto, ¿cómo podríamos salir o escapar de esta simulación? ¿Existe acaso alguna manera de hacerlo? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gustó, suscribiros para el siguiente vídeo donde exploraremos estos conceptos.